Bueno, este video es un experimento, ¿no?, realizado por la UNAM, en donde se ve la reacción de estos niños al hacerles las preguntas respecto de cuál muñeco es bueno, cuál muñeco es malo, ¿no?, a cuál te pareces más y demás. Y ustedes vieron las reacciones de los niños. ¿A ustedes les parece natural las reacciones de los niños? Vamos a ver que ellos mismos entran en un conflicto, ¿no? Básicamente se ve que parece que estuvieran torturándolos, ¿no?, en un interrogatorio, porque incluso cuando al último niño que le preguntan a cuál te pareces más, ¿no?, pues no sabe qué contestar, porque primero dijo que el muñeco moreno era el malo, y después cuando le preguntan a cuál te pareces más, pues ahí es donde entra justamente la contradicción y donde entran justamente los prejuicios, donde entran los estigmas, donde entran los miedos, donde entran las inseguridades, ¿no?, de estos niños. Y como vimos, pues les pasa a todos, ¿no? Todos los niños dijeron que el muñeco blanco era mejor, y que todos los niños dijeron que el muñeco moreno pues era el malo. ¿Y ustedes de dónde creen que sacan estos prejuicios los niños? ¿Creen que de forma natural lo traen y de manera natural saben que el blanco es bueno y el moreno es malo? ¿De dónde lo aprenden? De nosotros, ¿no? Como sociedad, nosotros mismos justamente reforzamos esos prejuicios. ¿Cuántas veces decimos, ya viste qué bonito niño, qué güerito está, ¿no?, sus ojitos claros? Y todo eso, que a lo mejor no lo decimos con saña de discriminar o de generar estos prejuicios, pero lo que estamos dándole mensaje a los niños y a los jóvenes, pues es eso justamente, ¿no? Estamos generando esa discriminación, estamos diciendo que hay personas que valen menos que otras en función de esas diferencias, en función de la raza, en función del color de piel, en función de si pertenecen o no a una comunidad indígena, en función de todas esas diferencias. Entonces, hay que empezar a analizar cada uno nosotros mismos, ¿no? Para cambiar las cosas, pues primero tenemos que cambiar ¿quién? Nosotros, ¿no? Para hacer un cambio verdadero, ese cambio empieza en nosotros mismos. Decía Einstein que la peor locura de todos, pues la peor locura de todas es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si queremos obtener resultados diferentes, pues no podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar nosotros. ¿Qué pasa si llega un joven, ¿no?, y a lo mejor está alterado por una situación en su casa o algo, y llega y me grita, ¿no?, oiga, profesor o profesora? ¿Y nosotros qué hacemos? Le contestamos gritando y también de manera agresiva, pues obviamente voy a también seguir generando violencia, porque es una cadenita, ¿no? O si me viene a ver un profesor, un padre de familia, ¿no?, y llega, ¿no?, yo digo, otra vez, ¿no?, ya me vino a ver este mamá o este papá, pues ahí también estoy generando esa violencia. Entonces es importante primero hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico de nosotros mismos, porque finalmente el impacto que ustedes tienen como profesores, como maestros y maestras, pues es un impacto profundo, ¿no?, en el desarrollo que tienen los niños y los jóvenes. Como les decía, pues erradicar la violencia, pues no es un trabajo, ¿no?, nada más de los maestros, como muchas veces se dice, o de los padres de familia, o del sindicato, o de la SEP, o de nosotros como la comisión, sino que es un trabajo conjunto, ¿no? Erradicar la violencia requiere de un trabajo en común, apoyándonos mutuamente como instituciones, como alumnos, padres y madres de familia y maestros, como parte de un rompecabezas, ¿no?, que completan la visión perfecta de lo que queremos llegar a ser. Todos tenemos, ¿verdad?, esa idea o esas expectativas de lo que queremos llegar a ser como sociedad, pero para eso tenemos que trabajar de manera conjunta y es un trabajo de todos los días, ¿no? Obviamente una conferencia no va a cambiar las cosas, ¿no? Obviamente prepararse, lo que ustedes hacen con este curso especializado es muy importante, es un paso en la dirección correcta para el tratamiento de la violencia escolar, pero realmente la labor está en todos los días, ¿no? Todos los días, todo lo que hacemos nosotros, ustedes como profesores, desde el momento en que se levantan y acuden a su plantel hasta que se retiran, ¿no? Es importante entender que es un trabajo, como les digo, de todos los días y de todo momento. Para esto, pues tenemos que empezar, como les decía, superando nuestras propias diferencias, ¿no? ¿Cuántas veces en la escuela, qué hacemos, verdad? Muchas veces criticamos a otros profesores, señalamos el trabajo de otros profesores,
nos las pasamos justamente en lugar de apoyándonos mutuamente, ayudándonos, nos las pasamos que pues buscando, ¿verdad?, cómo generar problemas. Como les decía, entonces es importante, el primer paso que nosotros tenemos que entender es que tenemos que superar esas diferencias que tenemos entre nosotros mismos, porque si nosotros estamos diciéndole a los jóvenes que resuelven sus problemas de manera pacífica, ¿verdad?, siempre dialogando, nunca recurriendo a la violencia, y cuando nosotros tenemos un problema con un compañero, y lo primero que hacemos pues es faltarnos al respeto, gritando, peleándonos ahí, muchas veces en la escuela, ¿no?, enfrente de los compañeros, faltándonos al respeto los unos a los otros, pues obviamente el mensaje que le estoy dando a los estudiantes pues es el contrario. Entonces primero tenemos que empezar a entender, ¿verdad?, cómo nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Si nos basamos esa forma en que nos relacionamos en el respeto, la tolerancia, ¿verdad? O si en lugar de eso, pues somos intolerantes, y en lugar de eso estamos viendo cómo hacer sentir mal al otro, si estamos viendo cómo señalar o criticar, porque acuérdense que la crítica finalmente destruye, ¿no? Es muy fácil criticar a los demás, pero lo que es realmente valioso, pues no es criticar nada más, sino es proponer, ¿no? Proponer como diferentes soluciones o alternativas, porque criticar, pues es muy fácil criticar, todos lo podemos hacer, ¿no? Pero el chiste es ver más bien cómo nosotros podemos sugerir justamente y ser proactivos en resolver los problemas concretos que ustedes se enfrentan en sus planteles, porque cada uno de nosotros puede poner su granito de arena, simplemente empezar con lo más sencillo y de ahí ir avanzando, ¿no?, hasta solucionar pues este problema de la violencia escolar. Entonces esto implica, pues como les decíamos, un trabajo sistemático. También implica rescatar realmente el valor y el objetivo principal de la educación, que como les decía, pues el principal objetivo de la educación pues no es crear genios, ¿no?, sino el principal objetivo de la educación obviamente es académicamente, ¿no?, generar el conocimiento en los jóvenes, pero más allá de eso es generar seres humanos, ¿no?, basados justamente en los derechos humanos. Por eso es importante justamente enseñar, ¿no?, estos valores, transmitir estos valores a los jóvenes, como la cultura del respeto y la solidaridad. Y por eso es importante la preparación que ustedes están llevando en este curso especializado de violencia escolar, y también los que han tenido sobre derechos humanos, porque es importante que ustedes se formen para poderlo transmitir, y sobre todo más allá que pase del conocimiento a mis propias actitudes, mis propios comportamientos, para yo cambiar y poder cambiar a los demás. Como les decía, si yo soy el primer violento, si yo reacciono violentamente a las circunstancias, ¿no?, a los conflictos, pues obviamente mis compañeros también van a reaccionar de la misma forma, y también los estudiantes. Entonces es importante empezar a cambiar desde ahí. Vamos a ver cuáles son los fundamentos, ¿no?, del tratamiento de la violencia escolar. Esta parte del tratamiento, como les decía al principio, vamos a verlo desde, como lo estamos viendo, desde un enfoque clínico, ¿no?, como una enfermedad. Por eso hablamos de tratamiento. Este tratamiento hace referencia a la forma o a los medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo, ¿no? Estamos hablando de llegar justamente a la raíz del problema de la violencia escolar, que es justamente cómo la sociedad impacta en el comportamiento de los niños y de los jóvenes. En las ciencias de la salud se define como el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas, ¿no? Vamos a ver que para hacer un tratamiento adecuado, pues primero tenemos que identificar qué es lo que está pasando y los síntomas, ¿no?, que nosotros podemos observar pues en mi escuela o en mi propio lugar de trabajo. Es importante transformar, ¿verdad?, el país a través de esta educación en la paz y en los derechos humanos, en donde ustedes como maestros pues son una pieza clave en esta labor, y justamente apoyarse, ¿verdad?,
en la fuerza que ustedes tienen para cambiar esta realidad, porque los maestros, hasta en la comunidad más lejana, ¿no? Siempre hay una escuela, habrá un maestro que puede apoyar en esta labor. El objetivo del tratamiento de la violencia pues radica en dos ejes centrales o en dos aspectos centrales. El primero es pedagógico, que es producir mejores resultados académicos, ¿no? Obviamente, si en una escuela hay un entorno violento, pues los jóvenes van a tener un desempeño académico bajo, ¿no? Es natural porque van a estar más metidos en otras cosas que en la escuela y en obtener pues buenos resultados. Y el segundo objetivo pues es promover la sana convivencia, ¿no? No sirve de nada que una escuela todos los niños sean muy aplicados si lo que se vive todos los días pues es violencia. Entonces es importante promover esta sana convivencia a través de del tratamiento, ¿no? Que nosotros decíamos al principio, que tiene 4 etapas: la detección, el diagnóstico, la intervención y la prevención. La detección, pues obviamente tiene que ver con identificar la violencia escolar, ¿no? Ustedes ya en la primera conferencia, pues vieron de manera teórica qué es la violencia escolar, sus síntomas, las causas y las situaciones de riesgo, y también vieron en la conferencia pasada, pues este protocolo, ¿no? de actuación que sirve para hacer el diagnóstico de una situación de violencia, pero las dos fases siguientes es la intervención y la prevención, ¿no? La prevención pues tiene que ver con todo lo que hemos hablado de cómo nosotros como sociedad podemos cambiar de manera individual y de manera conjunta para prevenir la violencia escolar. La detección es la fase en esta fase el problema es identificado por medio de síntomas, ¿no? De lo que nosotros podemos observar, lo que ocurre en cada uno de los planteles. Para esto, ¿no? Es importante, les proponemos este test, ¿no? de preguntas que tienen que ver justamente con la salud emocional, porque vamos a ver que nosotros, como decíamos, pues somos transmisores de emociones que pueden ser positivas o negativas, y por lo tanto también somos transmisores nosotros de estas conductas de agresividad o de violencia. Es importante primero cada uno de nosotros pues reconocer nuestro propio estado emocional para poder enfrentar, ¿verdad? Y poder compartir con los estudiantes. Estas preguntas no son las siguientes: ¿en qué estado llegas por la mañana al trabajo, no? Es decir, cuando yo me levanto, lo primero que hago es decir, chin, otra vez tengo que ir a trabajar, ¿no? Otra vez voy a ver a mis compañeros, a mi compañero que me cae bien gordo y a mi compañera que no la soporto. Y otra vez seguro me va a llamar el director y a ver si no me va a ver este padre de familia, ¿no? Es desde la mañana que nos levantamos, empezamos con la mente, ¿no? A darle vueltas. Me levanto con esa actitud o digo, es una oportunidad, ¿no? De ir a la escuela, de enseñar nuevas cosas, de poner mi granito de arena en la convivencia escolar. ¿Con qué actitud me levanto yo todos los días? Durante la jornada laboral, ¿no? Ya que llegué a la escuela, ¿en qué situaciones te sientes más impaciente, estresado, pasivo, cansado que de costumbre? Es decir, estoy en la escuela, ¿no? Y me llama a hablar el director y digo, chino, otra vez, ahora a ver qué quiere, a ver si no me dice esto, a ver si no me dice lo otro, seguro me va a llamar la atención por esto, pero yo no me voy a dejar y le voy a decir que esto, ¿no? De ese momento, ¿cómo estoy reaccionando cuando viene a verme un padre o madre de familia, ¿no? Y otra vez digo, no, otra vez es lo mismo, con este papá o esta mamá y demás. Es decir, cómo reacciono al día a día de lo que ocurre en la escuela. Y finalmente es permanente este nerviosismo. Es decir, ya que se terminó la jornada laboral y cuando me voy a mi casa, ¿qué hago? Sigo pensando, ¿verdad?, en que Perenganito me criticó, me señaló o que me dijo algo, ¿no? Y sigo con esa actitud y entonces llego a mi casa y si sigo pensando en eso, ¿no? De chin, pero mañana, ¿no? Va a haber Juanita va a ver, ¿no? Por lo que me dijo hoy. ¿Cómo creen que ustedes voy a llegar a mi casa, ¿no? ¿Y cómo voy a reaccionar, por ejemplo, con mi familia si me voy en ese estado? Pues voy a transmitir esa violencia, ¿no? Voy a transmitir esa violencia y en lugar de llegar a mi casa, ¿no? Y tener una sana convivencia con mi familia, pues voy a seguir reproduciendo ese nerviosismo, esa agresividad,
porque no la dejé en la escuela. Entonces es importante reconocer en cada momento del día, ¿no? Mi propio estado emocional, porque vamos a ver que hay una escuela, ¿no? Que podemos hablar de una salud emocional positiva o negativa. Por eso es importante primero identificar pues la mía. Identificar cuáles son mis emociones, ¿verdad? Es decir, ponerles ahora sí nombre y apellido. Este es un esquema, ¿no? De esas emociones que nosotros podemos experimentar. Hay positivas y negativas. Las positivas son pues obviamente el amor, ¿no? Compromiso, cariño, la alegría, por ejemplo, la dicha, el orgullo en el sentido de sentirme satisfecho, ¿no? Con lo que hago, satisfacción. Y las negativas, la ira, ¿no? Los celos, la hostilidad, el enfado, el desprecio, la tristeza, la agonía, el dolor, la soledad y el miedo, ¿no? El horror o la preocupación. Entonces es importante identificar la mayor parte del día cómo me encuentro yo, ¿no? La mayoría parte del día estoy experimentando emociones positivas, ¿no? Alegría, por ejemplo, de ir a trabajar, ¿no? De levantarse con ganas, de ir a ver a mis alumnos, de trabajar con mis compañeros, ¿no? Me siento orgulloso de lo que hago, me satisface mi actividad como maestro o maestra, siento aprecio por mis demás compañeros, ¿no? Eso es lo que yo experimento, o por el contrario, la mayor parte del día estoy experimentando celos, ¿no? Por ejemplo, con mis compañeros, no, es que a él, porque a él sí le dieron esa plaza y a mí no, o ese aumento, ¿no? Y todo el día estoy pensando en eso, ¿no? Si yo me la merezco más que él o que ella, y todo el día, ¿verdad? Estoy pensando en eso. O el enfado, ¿no? Que en lugar de apoyarnos, ¿qué hacemos? Pues estamos viendo cómo ponernos el pie o el desprecio por las demás personas, como les decía Chino, otra vez el mismo papá que no quiero ver y otra vez. Y demás, entonces, ¿cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo? Y obviamente no estamos diciendo, ¿verdad?, que como seres humanos, pues no experimentemos ira o tristeza, o que no haya situaciones que nos preocupan o que nos causen enojo, que nos estresen y demás, porque finalmente somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no? Claramente, no es que seamos robots. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que aprender a reaccionar ante lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque las circunstancias están ahí y nosotros, si bien la circunstancia no la podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros reaccionamos a eso. Eso es lo importante, cómo nosotros tomamos las cosas y la manera en que las enfrentamos y reaccionamos. Siempre las podemos enfrentar de manera positiva, es decir, siempre podemos sacar algo provechoso, o los podemos enfrentar de manera negativa. Y la manera en que lo hacemos pues va justamente a incidir directamente en la manera en que nos comportamos y reaccionamos. Y estas reacciones, igual que estábamos viendo en el video de los niños, pues esto se contagia. ¿Ustedes creen que las emociones positivas como el amor o la alegría se contagian? Y las negativas también, como veíamos en el video de la presión social, todo se contagia, ¿no? Entonces es importante hacer este análisis todos los días y en todo momento de identificar cuáles son mis emociones. ¿Esto en qué se refleja? Estas emociones pues es importante hablar de ellas porque tienen una consecuencia concreta, ¿no? ¿En qué? Pues en los síntomas que vemos cuando existe violencia escolar. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes seguramente ya son muy buenos en identificarla? Pues enfermedad, ¿no? El típico dolor de barriga o de cabeza, la ansiedad, la pasividad, es decir, la inhibición, el absentismo, ¿no? La depresión o la irritabilidad. Estos son diferentes síntomas, pero que están mostrando, ¿verdad?, algo más profundo, que es justamente el estado emocional de esa escuela, de esa comunidad educativa y de cada uno de los que la conforman. Los síntomas del profesorado son los mismos, ¿no? Es lo más curioso, la enfermedad de que no, pues es que hoy me duele la cabeza y mejor no voy a trabajar, la ansiedad, ¿no? La ansiedad que me produce, como les digo, cuando me manda a hablar el director o cuando vienen a hablar los padres de familia, la pasividad, ¿no? La actitud, no, pues es que ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago algo si las cosas no van a cambiar? ¿No? Esa también es una actitud justamente de esos síntomas que muestran un estado emocional, ¿no?, enfermo. La inhibición
¿no? Cuando los compañeros no se sienten con la confianza de decir lo que piensan o lo que sienten por, pues justamente el miedo, la preocupación de qué van a decir los demás, qué van a pensar, me van a criticar, ¿no? Eso también es un reflejo de esa falta de confianza dentro de una escuela, el absentismo, la depresión, ¿no? De decir, ah, no, pues mejor me dejo a los alumnos y me voy a tomar un café, la depresión, la irritabilidad, ¿no? Todo eso es parte de los mismos síntomas que muestran los alumnos en la escuela. Por eso es importante entender que las actitudes y las emociones pues son como al agua, ¿no? Igual que si yo tiro una piedra o una gota en un vaso de agua, pues ¿qué pasa? Se extiende, ¿no? Igual nosotros extendemos y transmitimos todo lo que traemos en la cabeza, en la mente, esas emociones y esas actitudes. Vamos a ver un video que habla justamente ya de lo que vimos del experimento de Ash, ¿no? De la presión social, pero ya aplicado a la vida cotidiana y la importancia de hacer ese cambio de chip en nosotros mismos para poderlo hacer de manera general. Nos haría bien aminorar un poco el ritmo, centrarnos en lo relevante, elevar la mirada y ver realmente las cosas que más importan. La fortaleza no proviene de la actividad agitada, sino de estar establecido sobre un firme cimiento de verdad y luz. Proviene de prestar atención a las cosas divinas que más importan. ¿No? Aquí lo que vemos es justamente que no podemos dar, ¿no? Como dice la lámina, no podemos dar lo que no tenemos. Para sanar como sociedad, ¿no? Y finalmente la violencia es una muestra, ¿no? La violencia escolar es un síntoma de una sociedad enferma. Entonces, para sanar como sociedad, pues tenemos que empezar sanando nosotros mismos para sanar pues a un grupo, ¿no? En este caso una comunidad educativa, y como sociedad, como les decía, es como una gota, ¿no? Que se cambia, en donde tenemos que se expande, en donde tenemos que cambiar uno mismo para cambiar. Tenemos que empezar identificando nuestras emociones y cómo reaccionamos. En una escuela sana, ¿no? Donde las emociones que prevalecen son emociones positivas, como las que veíamos en el esquema, pues es una escuela, es un lugar donde se puede estar
tranquilo, mostrarse como uno como es decir, los prejuicios, las etiquetas, los miedos a realmente ser aceptado no existen porque uno puede expresarse su personalidad, su forma de ser, su forma de pensar, sin miedo justamente a las críticas, donde uno puede dejarse afectar por los afectos, es decir, donde nosotros ya en lugar, ¿verdad?, que ahora sentimos que es normal la agresividad, en lugar de eso, que lo normal sea tratarnos con cariño, con respeto, con amabilidad, donde se puede hablar, escuchar, aprender, inventar, encontrarse con los demás y disfrutar, es decir, ¿no?, donde existe esa posibilidad de encontrar y conectar con otras personas, con otros seres humanos, porque no existen esas barreras, ¿no?, que nos dividen, esas barreras artificiales que nosotros mismos hemos creado como sociedad, donde apenas hay ausencias, ¿no?, porque es un entorno donde cada uno tiene su espacio para crecer, para superarse y todos tienen un lugar, ¿no? Todos son importantes, cada maestro tiene su lugar, cada persona ocupa un lugar, es escuchado, ¿no?, es respetado, es tomado en cuenta, donde los alumnos pues no son nada más un número de lista, porque a veces pintamos nuestra raya, ¿no? Yo acá y los alumnos por allá, y en lugar de acercarnos a ellos, marcamos esa raya, ¿no? Entonces es importante también romper con esas barreras. Una escuela enferma, a diferencia de una escuela sana, es un lugar donde hay miedo, ¿no? Y este miedo proviene justamente de esos prejuicios, donde hay inseguridad, donde hay despersonalización, es decir, donde los seres humanos no cuentan las personas, ¿verdad?, como seres humanos, sino que son simplemente, como les decía, pues un número más de lista, donde hay rigidez, ¿no?, donde hay individualismo, es decir, donde cada alumno ve por su cuenta, ¿no?, y nada más importa lo que yo pienso, lo que yo necesito, y no tomamos en cuenta a las demás personas, repetición, malestar, sufrimiento, ¿no? En este tipo de escuelas hay bajas laborales de los docentes y dolores de barriga de los alumnos. En una escuela enferma también hay tensión, hay quietudes explosivas, es decir, de repente todo está bien y a cada rato explotan, ¿no?, los conflictos por cualquier cosa, ¿no? Porque ya me dijo Perenganito, porque ya me vio feo Juanita, porque ya me dijo, ¿no? Entonces es importante entender eso. Hay aprendizajes que se olvidan, hay lejanía, competencia, ¿no? Como les decía, estamos viendo nada más, criticando y señalando el trabajo de los demás, estar viendo cómo fregarnos o cómo ponernos el pie en lugar de apoyarnos o ayudarnos. Hay soledad, no hay juegos, ni charlas, ni cuentos, pero sí lenguaje, matemáticas y conocimiento del medio, y sobre todo abunda la sensación de poca confianza en uno mismo, el miedo a equivocarse, el aburrimiento, las ganas de salir corriendo, ¿no? Es importante esta sensación de poca confianza, porque como os decíamos, si los jóvenes y los niños no tienen confianza en sí mismos, si no tienen seguridad sobre ellos mismos, sobre lo que son, ¿no?, que pueden ser aceptados tal cual, pues obviamente ¿qué va a pasar? Pues justamente van a ser presionados, ¿verdad?, por otros niños, otros jóvenes para hacer cosas y actuar, ¿verdad?, de manera violenta. Pero si un niño tiene seguridad en sí mismo, en lo que es, en sus valores, en lo que representa, ¿no?, pues obviamente va a ser mucho más difícil que pueda ser influenciado por el entorno, ¿no? Entonces es importante generar esta confianza en los jóvenes, decirles que ellos no tienen que ser diferentes, que no tienen que cambiar para ser aceptados, o que no tienen que hacer cosas, ¿verdad?, que muchas veces son perjudiciales para ellos mismos o para los demás, para que los demás los acepten. Pero obviamente es importante también primero en nosotros mismos generar esa confianza, porque vamos a ver que muchas veces cuando nosotros criticamos a alguien, cuando nosotros señalamos a alguien o nos fijamos en los defectos de los demás, en realidad estamos mostrando las inseguridades ¿de quién? De nosotros mismos, ¿no? Porque como dicen, lo que te choca, te checa. Entonces es importante, antes de criticar, como les decía, darme cuenta de por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy buscando llenar con eso? Y en esa medida, nosotros también fortalecer nuestro carácter, quitar esas inseguridades que nada más generan separación y división, para lograr transmitírsela también a los jóvenes y a los niños sobre todo.